Catalina, bienvenida. Ya estamos escuchándote, Catalina. Mil gracias, mi querido Héctor, y muy buenos días para todos. Pues mi querido Héctor, ¿a alguien le extraña Odebrecht? Mi querido Héctor, el día de ayer hacía yo memoria sobre la corrupción que ha habido en Pemex desde épocas de María Castaña. Mi querido Héctor, tenemos tan corta la memoria histórica que se nos olvida el pozo sin fondo para la rateriada que ha sido esta paraestatal. Corrupción, mi querido Héctor, que ha sido siempre de ida y vuelta con la iniciativa privada. ¿Qué ha ocurrido ahí, mi querido Héctor? Casos que de pronto se destaparon, tan graves, tan sonados, como lo fue aquella gruesísima inversión de millones de pesos provenientes de Pemex durante la campaña de Francisco Labastida. Se nos olvida, mi querido Héctor, la cantidad de directivos que han pasado por esas oficinas y yo no conozco ninguno que no se haya enriquecido. ¿Y qué hacían, mi querido Héctor? Brincar de la paraestatal a una empresa privada cuando ya la empresa privada estaba dejando poco, se regresaban a la paraestatal. Así vivieron, y si tú analizas los nombres de los directores sucesivos de Pemex, salvo honrosas excepciones, la mayoría dejaron pésimas cuentas. Directores, mi querido Héctor, que viajaban por el mundo entero en calidad de maharajás, con unos lujos que llamaban incluso la atención de otros directivos internacionales. Y eso era peccata minuta. Directores, mi querido Héctor, que reventaron la paraestatal a fuerza de qué? De rateriadas. ¿En contubernio con quién? Pues en primer término, mi querido Héctor, con ese sindicato a cargo de ese bandido Romero de Champs, que debería estar en la cárcel también desde hace décadas. Pero mi querido Héctor, ahí lo han dejado, ahí le han permitido hacer y deshacer. De su podredumbre hay tal cantidad de datos, empezando, mi querido Héctor, porque son tan imbéciles que hasta públicos los hacen, como los ha hecho su hijita a través de Facebook, luciéndose en un jet con sus perritos. Oye, pero eso no es delito.
ni ninguno de sus actos está considerado un delito por las condiciones en que se manejan los sindicatos en este país, Catalina. Eso es lo grave, mi querido Héctor. Pero sí se le podía haber pescado por muchísimas otras situaciones. Bueno, pero entonces el riesgo es que puede abrir la boca y debe estar enterado y debe guardar documentación de muchos hechos que más bien le conviene a Pemex que no se sepan. Hay que recordar que él forma parte del Consejo de Administración. Ya le quitaron Entonces, el lugar últimamente. Pero de todas formas él conoce todas las resoluciones del Consejo y eso le da un poder absoluto. Pero vuelvo a lo mismo, todo eso se sabe perfectamente, este contubernio eterno entre quien ocupa el cargo de director de Pemex y el sindicato. La prueba es que el sindicato tiene facultades para otorgar contratos. En Pemex cualquier negocio que se haga con esta paraestatal cuesta. ¿Y qué cuesta? Pues por supuesto comisiones impresionantes, pero unas comisiones y unos contratos que debido a ellos hemos visto a lo largo en particular de estos últimos años la chatarrización de la paraestatal. A Pemex la empezaron a dejar morir. No había, por supuesto, dinero para invertir en una infraestructura que exige muchísimos millones que se han llevado de uno por uno los sucesivos mandamases de este oro negro. Y el contubernio, reitero, tiene muchísimos brazos, muchísimos. Yo recuerdo simplemente cuando se han llegado a hacer escándalos fuertes, como el de hace unos años con una empresa Kruger, tantos que han habido, las barcazas que se daban por adjudicación, ni siquiera por licitación, barcazas que han propiciado un sinnúmero de accidentes que quienes los pagan, los trabajadores. Y en ese sentido, el robadero es de tales tamaños que yo recuerdo un accidente en una plataforma que se sitúa enfrente de Coatzacoalcos y que ocurrió que los trabajadores traían unos chalecos salvavidas que ninguno funcionaba. ¿Por qué? Porque hasta en eso se hace negocio. Entonces, vuelvo con lo que inicié esta plática, ¿dónde queda Odebrecht? Acá la diferencia es que esta empresa ya estaba siendo investigada en 11 países en particular de América Latina, salvo en México,
si no hubiera reventado el escándalo internacional como reventó, acá seguiríamos beneficiando a Odebrecht a la vez que Odebrecht beneficiaba a una partida de corruptos. De manera que ahora citan a este señor Lozoya a comparecer. A este señor Lozoya había que quemarlo en leña verde. Déjense que por lo de Odebrecht, no, por la forma en que acabó con lo que quedaba de Pemex. Esta administración del señor Lozoya colocó a Pemex a 2 milímetros de la quiebra. Habría que recordar también que este señor Lozoya trabajaba o era parte de OHL antes de ingresar a Pemex y desde Pemex benefició a la archimentada empresa española con contratos millonarios. Así que la historia del señor Lozoya, y que habrá que ver lo que tuvo que ver o lo que recibió o no recibió de Odebrecht, no debiera quedarse ahí. Al señor Lozoya habría que investigarlo por oceanografía, empresa en la que también metió la garra, y habría que investigarlo por las condiciones financieras en las que dejó a Pemex. Pero mi querido Héctor, vuelvo al pasado. ¿A qué director de Pemex no habría que poner en tela de juicio? Pues mira, yo creo que al ingeniero Dovalí, que fue un técnico, que fue un conocedor del petróleo, que fue un hombre que hizo muchísimo por Pemex, y a alguien que pagó por la corruptela de Alicia López Portillo, al ingeniero Díaz Serrano, que fue otro personaje que trató de sacar adelante a Pemex y llevarlo al máximo pináculo de la fama a nivel internacional. Ándele, ni más ni menos. Bueno, pues el tiempo siempre ya ves que nos trae carrereados, Catalina. Hoy nos ha dado mucho gusto oírte como siempre, ¿eh? Igualmente, mi querido Héctor, y que pasen muy buenos días.